Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Mm, Buenas tardes, doctora. ¿Qué Buenas, tal, buenas. Carlos? A ver, son 30 conectados, ¿no? A ver, vamos a esperar 2 minutos más. A las 3:10 comenzamos, ¿no? Vamos a empezar. Sí se escucha bien, doctora. Ya, gracias, Carlos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el eje hipotálamo-hipófisis y más específicamente sobre la hiper e hipofunción. Ya. Entonces, debemos recordar primero que la hipófisis tiene mecanismos reguladores, tanto del crecimiento, del metabolismo, de la reproducción, de la lactancia y también de respuesta al estrés. Entonces, tiene el lóbulo anterior, como vemos aquí, lóbulo posterior y en algunos casos lóbulo medio, ¿no? El lóbulo anterior, pues, secreta todas estas hormonas que están mencionadas aquí, las corticotróficas, las gonadotróficas, somatotróficas, lactotróficas, y el posterior, mediante terminales axonales, porque igual estas están producidas en el hipotálamo, ¿no? Y nada más el lóbulo posterior funciona como de almacenamiento de la oxitocina y la vasopresina. En cambio, el lóbulo anterior secreta. Entonces, el lóbulo anterior secreta mucho más hormonas que el posterior. Entonces, si hablamos del eje hipotálamo hipofisario, el factor liberador que produce el hipotálamo para estimular a la hipófisis de diferentes tipos de hormonas, como vamos a ver aquí, como la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotrofinas, el factor inhibidor de la liberación de somatostatina, ¿no? Son todas estas que son producidas en el hipotálamo, son hormonas liberadoras. Y específicamente, ¿en qué lugar? Aquí en esta tabla la tenemos, por ejemplo, la hormona liberadora de corticotrofina se origina en el núcleo paraventricular. Igual la dopamina en el núcleo 4, la hormona liberadora de hormona de crecimiento igual en el núcleo 4, la gonadotrofina, la hormona liberadora de gonadotrofina en el núcleo preóptico. Y así estas, al liberarse o al producirse en el hipotálamo, su función va a ser estimular la producción de dicha hormona. Si la hormona liberadora de corticotrofina, que se origina en el núcleo paraventricular, estimula para que se secrete la CTH, ¿no? A nivel de la hipófisis en el lóbulo anterior. Y luego estas hormonas actúan a nivel de las glándulas, específicamente en las que van a actuar, ¿no? Por ejemplo, si es la hormona liberadora de gonadotrofinas, pues estimularán a la hipófisis y la hipófisis a las glándulas gonadales, ¿no? Entonces, es así todo este eje que va a funcionar pues para regular la secreción de hormonas. El hipotálamo y la hipófisis son muy importantes para que pueda ocurrir este mecanismo de acción hormonal. El hipotálamo, pues, es un centro nervioso y endocrino. Es de gran importancia, al igual que la hipófisis, ¿no? Que es una glándula estimulada, sobre todo el lóbulo anterior, como ya les había dicho. Puede secretar hormonas tróficas y no tróficas. Entonces, todo el eje es hipotálamo, estimula la hipófisis secreta o estimula a nivel de las glándulas hormonales y a las células blanco. Son diferentes
glándulas, son muchas glándulas, las cuales son estimuladas. Entonces, el objetivo de esta clase, ustedes ya saben la parte de la fisiología y fisiopatología, ¿no? El objetivo de esa clase es conocer la hiperfunción de este eje hipotálamo-hipófisis y conocer la hipofunción. En cuanto a la hiperfunción, es repasar el eje hipotálamo-hipofisario, que ya lo hemos hecho, y las hormonas producidas por la hipófisis, así como su regulación. Y también ahora que ya conocimos el eje hipotálamo-hipofisario, vamos a conocer los síndromes clínicos que se producen por la hipersecreción hipofisiaria. No todas, solamente las más frecuentes. Por ejemplo, las más conocidas, el exceso de hormona de crecimiento y el exceso de prolactina, que son las más frecuentes. Entonces, por ejemplo, tenemos los tumores hipofisarios, también denominados adenomas de la hipófisis, ¿no? Los tumores hipofisarios son neoplasias, la mayoría benignas, que están originadas en la adenohipófisis o en el lóbulo anterior. Representan el tipo de tumor más habitual en la silla turca y además constituyen una 10 a 15% de todos los tumores intracraneales. Son tumores de pacientes adultos, menos del 10% son niños, ¿no? O sea, más frecuente en adultos. Se clasifican en funcionales y no funcionales. ¿Qué quiere decir? Que los funcionales producen un exceso de estas hormonas, incluso más. Y las no funcionales no producen hormonas, solo hacen un efecto de masa, solo como que comprimen a sus órganos vecinos. Eso significa no funcionales. En cambio, los adenomas que sí son funcionales producen un exceso de la hormona. Según su tamaño, también se pueden clasificar en microadenomas, las que miden menos de 1 centímetro, y los macroadenomas, que miden más de 1 centímetro, ¿no? Los microadenomas son los más frecuentes. Los adenomas funcionales se van a nombrar de acuerdo a la hormona que producen en exceso. También los adenomas de la hipófisis se pueden nombrar según la tinción histológica. Por ejemplo, si algunas hormonas se tiñen o son de predominio acidofílicos, se denominan así, por ejemplo, los de la prolactina, TSH o la hormona de crecimiento también. O pueden ser su tinción basofílicos, como la ACTH y las gonadotropinas, ¿no? O los cromófobos, que son la TSH o la hormona de crecimiento. Entonces hay diferentes tipos de clasificación, ¿no? Entonces vamos a recordar funcionales, no funcionales, microadenomas o macroadenomas, y también según su histología, acidófilos y basofílicos, perdón. La presentación clínica de estos adenomas usualmente son alteraciones neurológicas, ¿no? Pueden haber alteraciones en la visión, disminución de la visión en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, de la hipersecreción o de la hiperproducción de la hormona de crecimiento, ¿qué patologías tenemos? Acromegalia y el gigantismo. Del aumento de prolactina tenemos la patología que se denomina hiperprolactinemia. Del aumento del ACTH es la enfermedad de Cushing. Del aumento de la TSH, que es el hipertiroidismo secundario, ¿no? El aumento de la LH y FSH, hormona luteinizante, la secreción inapropiada de gonadotrofinas, así se denomina la patología. Y de la hipofunción de estas, tenemos manifestaciones de hipopituitarismo y también la diabetes insípida, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos adenomas?
Usualmente estos tumores hipoficiarios se deben sospechar cuando un paciente tiene alguna sintomatología neurológica y en las etapas diagnósticas nosotros tenemos que medir el estado hormonal que estamos sospechando y más específicamente hay técnicas de imagen, ¿no? Que son más sensibles que una tomografía, es la resonancia magnética, ¿no? Para el diagnóstico de estas alteraciones a nivel de todo el tallo hipotálamo hipoficiario. Entonces, más específicos son las resonancias magnéticas, ¿no? Aparte de la medición del estado hormonal, ¿no? Aparte del examen de sangre, a lo que me quiero referir, son las técnicas de imágenes que van a poder localizar el tumor. Aparte de localizarlo, se puede visualizar la forma, se puede localizar o cuantificar el tamaño, también la extensión y si está afectando a órganos vecinos. Entonces, en cuanto al al adenoma de la hipófisis, entonces volvemos a repetir, lo más importante es, aparte de los exámenes de laboratorio, una resonancia magnética. Eh, en cuanto a los estados de hipersecreción que ya habíamos dicho, porque estos mismos adenomas, como ya les dije, pueden ser funcionales, ¿no? Y pueden producir exceso de hormonas. Si estos adenomas, por ejemplo, se ubican o generan una hipersecreción de la hormona de crecimiento, se denomina acromegalia, ¿no? Entonces, las funciones de la hormona de crecimiento, como lo dice su nombre, pues es elongar la placa de crecimiento longitudinal y aumentar también la masa ósea en toda la pubertad. Y mantiene esta masa ósea en los adultos, ¿no? También esta hormona de crecimiento ayuda en los transportes de los aminoácidos dentro de los músculos, la lipólisis, la retención de sodio y fosfatos, asimismo regulación de la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay hipersecreción crónica e inapropiada de esta hormona de crecimiento después del cierre de los cartílagos de conjunción? Entonces, puede pasar que, pues, que en el 98% de los casos de este tipo de acromegalia está producido por un tumor hipoficiario, ¿no? Y la prevalencia es de 40 a 125 casos por millón de habitantes. Entonces, hay secreción excesiva de hormona de crecimiento y son diferentes los tipos de adenoma que pueden estar ocasionándolos. Se suelen denominar adenoma productor de la hormona de crecimiento, densamente granulado, adenoma productor de la hormona de crecimiento escasamente granulado, y son más específicos, ¿no? Estos diagnósticos. Con que tengamos la idea de que es un adenoma que está ocasionando esto y una imagen de resonancia magnética, entonces ya basta, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Para el tratamiento ya es más específico hablar de esto, ¿no? Si es un carcinoma productor de hormona de crecimiento, si es una hiperplasia, si es un tumor hipoficiario ectópico, entonces hay varias opciones que pueden estar causando la secreción excesiva de esta hormona de crecimiento. Entonces, en cuanto a lo que seguimos hablando, ¿no? La acromegalia. Esta secreción excesiva tiene una estimulación hipotalámica, ¿no? También. Entonces puede haber también tumores hipotalámicos que estimulen a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? También puede haber tumores extrahipotalámicos, ¿no? Eso se denomina ectópicos, que por ejemplo pueden estar en los islotes pancreáticos o los carcinomas de pulmón, que son ya menos frecuentes, ¿no? Feocromocitomas, que ya son menos frecuentes, eh, que ellos también pueden producir aumento de la hormona de crecimiento, ¿no? No solo en la
hipófisis podría estar el problema. Si no encontramos ningún tumor en una resonancia magnética, tenemos que buscar el hipotálamo. Si no lo encontramos, tenemos que buscar otros lugares donde se podría producir, como son estos, ¿no? Islotes de páncreas, carcinoide, feocromocitoma, cáncer de, ¿no? Ya son, como les dije, menos frecuente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, esto es más importante. El crecimiento acral y el aumento de tejidos, que es en el 100% de los casos se observa, ¿no? Como manifestación clínica. También la hiperhidrosis, la cefalea, la neuropatía periférica, o sea, parestesia, síndrome del túnel carpiano, también pueden producir en 60% de los casos diabetes, pueden tener hipertensión arterial en el 32% de los casos, alteraciones menstruales en las mujeres, casi 87%, galactorrea ya menos frecuente, ¿no? Alteraciones del campo visual, también 25%. Entonces, como ven, lo más frecuente es el aumento acral y aumento de tejidos, ¿no? Como ven, los rasgos y las fascias son toscos, ¿no? La fascia acromegálica, ¿no? También el aumento a nivel de los dedos, como ven acá, también puede tener macroglosia, ¿no? El paciente, como ven en esta imagen. ¿Cuáles pueden ser las pruebas diagnósticas? Una prueba de tolerancia oral a la glucosa, entonces para ver si pues si hay la hormona de crecimiento podrían estar en sus valores muy bajos, ¿no? Por ejemplo, la sobrecarga con 75 gramos de glucosa reduce en el sujeto normal, ¿no? Y la hormona de crecimiento a valores muy bajos, a 0.09 más menos 0.04 microgramos por litro. La hormona de crecimiento debe descender a concentraciones mucho más bajas, a 1 microgramo por litro a lo largo de toda esta prueba de tolerancia oral a la glucosa para descartar acromegalia. Si son métodos ultrasensibles, incluso debe descender a menos de 0.4 microgramos por decilitro, ¿no? Entonces, ay, fue. Entonces debería de descender para descartar. Si esto no pasa, entonces la prueba es patológica al 100%. Entonces, es una de las pruebas diagnósticas. También podríamos detectar la insulina o por la estabilidad en sus concentraciones plasmáticas, pero solo determinaciones basales, ¿no? No importa en repetidas ocasiones. Una prueba basal de la IGF-1, entonces se puede correlacionar bien con las concentraciones de hormona de crecimiento. El normal de la IGF-1 es de 70 a 400 microgramos por litro, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, si encontramos sus valores más altos por ejemplo, de 400, ya estaríamos también hablando que hay inestabilidad de esta hormona, ¿no? Siempre y cuando también no encontremos algún tumor hipoficiario que pues nos esté dando el diagnóstico. También podemos hacer pruebas de hormona liberadora, ¿no? Si las pruebas anteriores no nos han dado un diagnóstico claro, entonces se puede administrar 200 microgramos de hormona liberadora por una forma intravenosa y se puede medir, ¿no? La hormona de crecimiento a los 20 minutos y a los 60 minutos. En cuanto al resultado, el 60% de los pacientes que tienen acromegalia tienen que incrementar este valor, ¿no? De la hormona de crecimiento. Y los estudios de imágenes que son mucho más eh, efectivos, ¿no? De realizar en nuestro medio, porque hay algunos de estos exámenes de laboratorio pues que no están a la mano,
es la resonancia magnética, ¿no? Entonces, en la resonancia magnética, aquí como vemos en la imagen, está un poco pequeña, se puede observar los tumores, ¿no? Localizados. Pueden ser pequeños o grandes, si hablamos de eso, ¿no? Puede ser micro o macroadenomas. También se puede utilizar otros estudios como el OctreoScan, que detecta los estados de los receptores de la somatostatina de los tumores. Ya son estudios mucho más avanzados, que no lo realizamos acá, pero pues sí se realizan cuando no se tiene un diagnóstico certero, ¿no? Y bueno, la tomografía toracoabdominal para ver si hay tumores ectópicos que pueden estar secretando hormona de crecimiento. Entonces, para hacer el diagnóstico, para volver a repetir nuevamente, podemos hacer un dosaje de IGF-1. Si está elevada, podríamos hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa con dosaje de la hormona de crecimiento, ¿no? Y tenemos que dosar la hormona de crecimiento. Si hay inadecuada supresión de la hormona de crecimiento, hacemos una resonancia magnética. Si hay adecuada supresión de hormona de crecimiento, se descarta acromegalia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, entonces, aparte de usarla para la diabetes, que ustedes ya saben ese tema, también se usa, ¿no? Para medir la hormona de crecimiento. Y eso es lo que dice acá. Si tenemos un dosaje de IGF-1 alterado o elevado, entonces recién hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa dosando la hormona de crecimiento. Si al dosar y medir la hormona de crecimiento vemos que pues está suprimida, o sea, en menor cantidad, entonces se descarta la acromegalia. Pero si está de mayor cantidad aumentada, ya di los valores aquí adelante, entonces procedemos a hacer una resonancia magnética, ¿no? Y en la resonancia magnética ya veremos si hay adenomas o si no hay masas, entonces ya buscamos una tomografía toracoabdominal para recién buscar a nivel exterior, ¿no? Del cerebro alguna tumoración, ¿no? Eso se llama octreoscan también. También podremos hacer eso, ¿no? Entonces, este es más o menos el algoritmo que podemos seguir para diagnosticar una acromegalia. Listo, llegamos. Ya cuando hagan medicina 1, ya se va para el tratamiento. Ahora pasamos a la hipersecreción de prolactina. Si tienen alguna pregunta, lo escriben en el chat o pueden levantar su manito. Pasamos a la hipersecreción de prolactina, ¿no? Entonces ya hablamos de la acromegalia, hipersecreción de la hormona de crecimiento. Ahora vamos a hablar de las hiperprolactinemias no tumorales y de los prolactinomas, ¿no? La hipersecreción de prolactina, pues también es una alteración del hipotálamo hipófisis, ¿no? Más o menos 50% es su frecuencia y está producida por las células lactotropas de la adenohipófisis. Es la hormona, pues, que está elevada en la lactancia. Durante el embarazo, la prolactina prepara la lactación y tras el parto, pues, aumenta sus concentraciones, ¿no? Y pues eso se tiene que regular mediante las concentraciones adecuadas de estrógeno y progesterona. Y también, pues, al final, todo es esto para estimular la síntesis de proteínas específicas de la leche. Después del parto y durante el amamantamiento y también la succión del recién nacido, entonces esta produce una señal a nivel del sistema nervioso central y va a transmitir pues a la vía espinal, al hipotálamo, inhibiendo la secreción de dopamina y descargando la prolactina, con la consiguiente liberación también de oxitocina que contrae los folículos mamarios para la eyección de la leche. Eso es lo normal, ¿no? Pero
Pero hay patologías que aumentan la producción de la prolactina sin estar el paciente en un estado de lactación o sin estar dando de lactar o de amamantar. Entonces, hay tumores como aquellos craniofaringiomas, hamartomas, germinomas, son bastantes, ¿no? También la leucemia, entonces, son enfermedades netamente del hipotálamo que pueden aumentar la hormona liberadora de prolactina. La tuberculosis también a ese nivel, los traumatismos, eh, las compresiones tumorales, ¿no? A nivel de la hipófisis, exactamente los prolactinomas, ¿no? Los tumores también mamosótropos, los tumores mixtos. ¿No? ¿Y qué fármacos también podrían generar hiperprolactinemia? Los neurolépticos, también la domperidona, como vemos ahí, antidepresivos, algunos antihipertensivos como el verapamil o metildopa, reserpina, ¿no? Entonces pueden generar también aumento de la prolactina. Otras causas, el hipotiroidismo primario, cirrosis hepática, ¿no? Estrés o de causas idiopáticas también podrían ser. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen estos pacientes? La hiperprolactinemia puede producir hipogonadismo, ya sea en varón o mujer, porque tiene acción sobre el hipotálamo y sobre la propia gónada. Por ejemplo, en la mujer puede producir irregularidades menstruales o amenorrea, en todo caso. También puede producir galactorrea, infertilidad, cefalea, alteraciones visuales y también hipopituitarismo. Entonces, lo más frecuente, infertilidad, ¿no? Y galactorrea. En el hombre puede producir impotencia y pérdida de la libido, cefalea, igual alteraciones visuales, usualmente por compresión, ¿no? Hipopituitarismo y galactorrea también en algunos hombres. El diagnóstico es de exclusión. Hay que buscar todas las causas fisiológicas de hiperprolactinemia. Si no hay, se tiene que medir la prolactina, ¿no? En el plasma. Entonces, una prolactina superior a 20 o 25 miligramos por mililitro es patológica. Si pasa los 100 miligramos por mililitro, sugiere la presencia de un prolactinoma. Entonces, ustedes saben que el prolactinoma es netamente hipofisiario, ¿no? Si sobrepasa los 250 miligramos por mililitro, es excepcionalmente que tal vez no se deba, ¿no?, a un prolactinoma. Puede ser que la patología sea hipotalámica, ¿no?, más arriba. Algún otro tumor que esté haciendo liberar mucho más esta hormona, ¿no? Entonces, entre el diagnóstico diferencial, siempre descartar primero que todo el embarazo, ¿no? Luego de eso, preguntar al paciente si está consumiendo algunos de los medicamentos que ya hemos mencionado, específicamente neurolépticos o antidopaminérgicos. Tercero, excluir enfermedades renales o hepáticas o estrés o radiación hipotalámica. Y cuarto, excluir hipotiroidismo primario. Si hemos excluido todo esto, entonces vamos luego a dosar la prolactina. Por eso se dice que es un diagnóstico de exclusión. También hay, aparte de lo que ya hemos hablado, acromegalia y la hiperprolactinemia, también hay hipersecreción de la hormona de corticótrofa, que pues la caracteriza la enfermedad de Cushing. También la hipersecreción de la hormona tirótropa, pues que puede haber enfermedades que vayan a secretar mucho más TSH, ¿no? Estamos ahí hablando del hipertiroidismo o del bocio, ¿no? Hipersecreción de gonadotropinas con tumores hipofisiarios que, bueno, son excepcionales, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Está.
Vamos a hablar ahora de la hipofunción del eje hipotálamo-hipófisis. Cuando hablamos de la hipofunción, entonces vamos a hablar de la disminución o del defecto de secreción de algunas de estas hormonas, ¿no? Ya hablamos de la hipersecreción, ahora vamos a hablar de la hiposecreción. Cuando la lesión afecta a una o varias hormonas, se denomina hipopituitarismo. Y cuando se hallan todas las hormonas involucradas, se llama panhipopituitarismo. Entonces, el 75% de los casos son lesiones en la hipófisis y 25 nada más por ciento de los casos son tumores extrahipofisiarios, enfermedades granulomatosas, infarto, hemorragias hipofisiarias, síndromes genéticos raros, ¿no? En la mayoría hay una lesión en la hipófisis. Pues si hay una lesión en la hipófisis, pueden ser estos primarios o secundarios. Primarios por ausencia o destrucción de estas células. Se suelen destruir, ¿no? Las células hipofisiarias. Y secundarias, pues porque hay alteración más arriba, ¿no? En el hipotálamo o en el tallo, no necesariamente en la hipófisis. En los primarios, que solo hay alteración en la hipófisis, y secundario, que hay alteración en el hipotálamo o en el tallo hipofisiario. La etiología de los hipopituitarismos, por ejemplo, pueden ser, como ya habíamos hablado, una lesión en la hipófisis, pueden ser tumores hipofisiarios, tumores de crecimiento intracelular, aneurismas vasculares intracelares, necrosis isquémica de la hipófisis, denominado síndrome de Sheehan, apoplejía hipofisiaria, alteraciones hipofisiarias por infecciones, tuberculosis puede ser en esos casos. También puede haber alteraciones inmunitarias que pueden atacar a la hipófisis o a la silla turca también, ¿no? O traumatismos craneoencefálicos. Esos son los primarios. Los secundarios pueden ser alteraciones a nivel del hipotálamo, ¿no? Tumores a ese nivel o afecciones hipotalámicas, tumores metastásicos en el hipotálamo, procesos inflamatorios infecciosos o autoinmunes en el hipotálamo, idiopáticas o también que estén atacando al tallo hipofisiario. Las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo se dan cuando se ha destruido más del 75% de la glándula. Ahí se dan más alteraciones. Un momentito, espérenme, me están haciendo una llamada telefónica. Unos minutitos, por favor. Ya volví. Entonces les estaba diciendo de las manifestaciones clínicas que pues se dan si se ha destruido hasta el 75% de la glándula, ¿no? Y la destrucción del 90% ya produce un déficit total, ¿no? De la glándula, de la adenohipófisis, ¿no?
El déficit puede ser reversible si el tumor o la masa está nada más comprimiendo la hipófisis, porque extirpas la masa y pues ya se deja de comprimirla. En cambio, es irreversible si se destruye la glándula. Por ejemplo, los tratamientos con radioterapia para alguna otra tumor a nivel cercano a este, entonces pueden destruir la hipófisis y en tanto ya es más difícil recuperarlo, ¿no? Y también varía de acuerdo a la cronicidad de la lesión y la hormona afectada. Entonces vamos a ver ahora los síntomas asociados a hipopituitarismo debido a esta deficiencia de estas hormonas. Por ejemplo, si hay deficiencia de hormona estimulante de la tiroides, hay sensibilidad al frío, piel seca, constipación, menor energía. Si hay disminución de la prolactina, lactancia pobre o ausente. Si hay disminución de ACTH, hay pérdida de peso, fatiga, palidez, hipoglucemia. Entonces, son varios los signos y síntomas, ¿no? Que se pueden dar todos estos síntomas en un mismo paciente porque están afectadas todas las hormonas, ¿no? Incluso cuando hay panhipopituitarismo, entonces todos estos síntomas se pueden confundir, ¿no? También hay disminución de vasopresina y hay disminución de o alteración en la frecuencia urinaria y sed. Cuando ya hablamos del déficit de prolactina, hay incapacidad para lactar tras el parto, ¿no? Hay que medir ahí las concentraciones basales de prolactina. El déficit de la hormona corticotropa, hay insuficiencia córtico suprarrenal crónica, hipoglicemia en situaciones de ayuno o consumo de alcohol, ¿no? Hipopigmentación es una característica que es determinante. También se puede administrar hidrocortisona 10 a 20 miligramos al día para determinar, ¿no? ACTH y cortisol en déficit de hormona corticótropa. Por déficit de hormona tirótropa, pues estamos hablando de hipotiroidismo, ya puede ser hipoficiario o secundario, retraso de crecimiento en la infancia, concentraciones de esta hormona, pues T3, T4 que estén bajas, ¿no? También puede ser un diagnóstico de exclusión cuando estamos midiendo el T4. También hay déficit de las hormonas gonadotróficas. Si se dan cuenta, cuando ataca el hipopituitarismo, ataca varias hormonas, ¿no? Puede haber ausencia total o parcial de las características sexuales cuando hay déficit de las hormonas gonadotrópicas. O también esto, si ataca antes de la pubertad, pues hay ausencia, ¿no? Y hay cierre retrasado de los cartílagos de crecimiento. Y en la mujer adulta puede haber, si la ataca después de la adultez, o después de la pubertad, en la mujer puede haber amenorrea, sequedad de la piel, sofocaciones, pérdida de la libido, por déficit de estrógenos, y en el varón también igual, ¿no? Impotencia, pérdida de la libido, presencia de hipogonadismo clínico, concentraciones de estradiol, de testosterona y FSH que están bajos, ¿no? Y ahora, hablando de las enfermedades de la neurohipófisis, o sea, de la déficit de la vasopresina y oxitocina, si hay déficit de vasopresina, hay diabetes insípida central. Cuando hay déficit de la secreción de vasopresina, pues esta diabetes puede ser craneana o central, ¿no? Mientras que si hay resistencia a la acción de la vasopresina en el mismo riñón, si hay resistencia en el mismo riñón, se conoce como diabetes nefrogénica. Entonces tenemos que diferenciar la diabetes insípida central de la nefrogénica. La insípida central es porque hay alteración a nivel de la secreción de la vasopresina, ¿no? A nivel craneal. No. ¿Cuáles son las causas de la diabetes insípida central? Pues
Para que se desarrolle las características, bueno, para que se desarrolle la destrucción de esas neuronas magnocelulares del hipotálamo, pues más o menos tiene que ser del 80 al 90% de esas neuronas, ¿no? Y recién de eso ya puede dar manifestaciones clínicas también. Las causas pueden ser cirugías hipotalámicas hipoficiarias o traumatismos craneoencefálicos, ¿no?, que han tenido los pacientes. Usualmente son cirugías, ¿no?, que han tenido, cirugías hipotalámicas o hipoficiarias. Vasculares puede haber hemorragia cerebral, infartos de la arteria comunicante anterior, aneurismas, trombosis del seno cavernoso, ACV, hemorragias, ¿no? Tumores como los craniofaringiomas, germinomas, ¿no?, que pueden también causar diabetes insípida central. Enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, histiocitosis, ¿no?, infecciosas, algunas encefalitis, meningitis, que pueden causar, ¿no?, alteración a la secreción de vasopresina. Inflamatorias o autoinmunitarias, como la encefalopatía hipóxica, que también puede causar eso, ¿no? Entonces, todas estas causas son de diabetes insípida central. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Puede ser de inicio brusco, puede haber poliuria, mixturia, polidipsia, también el volumen de la orina puede estar muy aumentado en 4 a 10 litros por día. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Pues demostrar, ¿no?, el déficit de vasopresina, valorando la relación entre la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. En la diabetes insípida, la osmolaridad es baja, la concentración plasmática de vasopresina está disminuida. Y existe una respuesta renal normal a su administración exógena. En condiciones basales, o si restringimos el aporte de agua, con o sin administración de vasopresina exógena, ¿no? Y más importante también los estudios de imágenes, que ya les había hablado, la resonancia magnética, ¿no?, de la región hipotalámica, de la región hipofisiaria, que pone ya pues, que ya se puede ver si hay tumores infiltrantes, si esto puede ser que está destruido la neurohipófisis o hay tumores que están comprimiendo, ¿no? Creo que esta es la última diapositiva. Entonces, para hacer el diagnóstico de diabetes insípida, tenemos que hacer una prueba de privación de agua, ¿no? Entonces, lo que vamos a medir es la hormona antidiurética cuando deprivamos de agua a un paciente. Lo normal es que aumente la hormona antidiurética y aumente la osmolaridad urinaria, como vemos aquí en el primer cuadro. Ahora, si no ha aumentado la hormona antidiurética y solamente la osmolaridad urinaria, puede que haya un déficit parcial, ¿no?, más o menos, ¿no?, un déficit parcial de la hormona antidiurética. Ahora, si hacemos la prueba de deprivación de agua y la osmolaridad urinaria no ha aumentado, incluso ha disminuido, entonces se podría tratar, pues, de una diabetes insípida, ¿no? Y se cambia la imagen. Ya. Se podría tratar de una diabetes insípida. Puede ser, ahora si pensamos, puede ser ahora, ¿será diabetes insípida nefrogénica o será diabetes insípida central? Entonces, para diferenciar entre las dos, tenemos que dosar desmopresina. Se dosa desmopresina y en la diabetes insípida central, se da desmopresina. Entonces, administramos desmopresina al paciente y volvemos a medir la osmolaridad urinaria. En la diabetes insípida central aumenta la osmolaridad urinaria y en la diabetes insípida nefrogénica no varía. Entonces, ahí hacemos el diagnóstico. Entonces, siempre y cuando hacemos una prueba de deprivación de agua,
vemos que está disminuida la osmolaridad, que es una alteración, debería estar aumentada, ¿no? Está disminuida la osmolaridad urinaria, entonces pensamos, ¿es diabetes insípida central o nefrogénica? Administramos desmopresina y vuelve a aumentar la osmolaridad urinaria, entonces diabetes insípida central. Y si no varía, nefrogénica. Entonces ahí hacemos el diagnóstico de ese tipo de patología. E incluso hacemos la diferencia, ¿no? Y con eso creo que hemos acabado. Es un tema un poquito tedioso porque habla de varias hormonas, ¿no? De alteración de varias hormonas. Si tuvieran alguna pregunta. Espero que hayan, bueno, esta exposición no es el único tema que tengo aquí en este capítulo.